Buenos días, estudiantes de séptimo año de educación básica. Vamos a dar inicio a nuestra séptima semana. Recordemos la fecha, lunes 13 de julio del 2020. Bueno, estudiantes, vamos a dar inicio con nuestro tema. Origen histórico de la población ecuatoriana. Estudiantes, algunos de estos grupos, como los indígenas, llevan miles de años habitando en el territorio, mientras que otros han llegado a partir de migraciones durante los últimos siglos. Subtemas a tratar: mestizos, indígenas, montubios, afroecuatorianos. Mestizos. Los mestizos son el resultado de la mezcla biológica y cultural de grupos indígenas, europeos y africanos, que se ha producido en el país desde el periodo colonial. Antiguamente era un grupo minoritario. Durante la colonia no tenían lugar definido en la sociedad y carecían de los privilegios que poseían los grupos blancos dominantes. En esa época muchos mestizos ejercían labores como artesanos, comerciantes, administradores de haciendas. Sin embargo, algunos de ellos sobresalieron, tal en el caso de Eugenio Espejo en 1747 y 1795, quien fue médico, abogado, escritor, periodista y filósofo. Espejo estudió a pesar de que en esa época la educación era exclusiva para los grupos blancos y criollos. La discriminación hacia los mestizos se mantuvo durante gran parte del siglo XIX. Los grandes propietarios acaparon los cargos públicos importantes y limitaron la participación de otros grupos étnicos. Con la Revolución Liberal en 1895 se empezó a tomar en cuenta la participación de los mestizos en la política nacional, puesto que el nuevo proyecto político integraba a distintos sectores de la población. En las primeras décadas del siglo XX empezaron a reconocerse la cultura, el arte, la literatura y la idiosincrasia mestiza. Estudiantes, ¿qué es idiosincrasia? Rasgo, carácter o temperamento que son propios de un individuo o colectividad. Indígenas. Los indígenas son descendientes de la mezcla entre las antiguas culturas que habitaron el actual territorio ecuatoriano con los pueblos incas, mientras que otros han existido desde hace muchos siglos atrás, como en el caso de los pueblos amazónicos. Sin embargo, el proceso de la conquista y colonización española generó prácticas discriminatorias que relegaron a los indígenas a labores agrícolas, mineras y de construcción. Los indígenas eran sometidos a fuertes tributos y trabajos forzados, como ocurrió con la mita y el concertaje. Estudiantes, ¿qué es mita? Sistema utilizado por los incas y posteriormente por los españoles, que consistía en un trabajo obligatorio en mina. ¿Qué es concertaje? Contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar labores en una hacienda. Durante el siglo XX se crearon importantes organizaciones indígenas. Algunas de estas fueron apoyadas por los movimientos de izquierda y otras por comunidades religiosas. En 1944 se creó la Federación Ecuatoriana de Indios, siendo designada la famosa Dolores Cacuango como secretaria general. En la década de los 90, los pueblos indígenas protagonizaron un levantamiento a nivel nacional que buscaba la demanda de derechos y replanteaba los conceptos plurinacional y de interculturalidad. Este levantamiento favoreció la participación política de grupos indígenas con la creación del movimiento Pachacuti. Estudiantes, ¿qué es plurinacional? Agrupación de muchas naciones. ¿Qué es intercultural?
integración entre varias culturas de manera respetuosa y armónica. Montubios. El pueblo montubio surge del mestizaje de blancos, indígenas y afrodescendientes, que se establecieron en las zonas internas de la costa desde la época colonial. El escritor guayaquileño José de Cuadra en 1903 y 1941 cuenta que estos pueblos formaron parte de las milicias que lucharon junto a Sucre en las guerras de independencia. Participaron también en otros movimientos como la Revolución de los Chihuahua en 1833 contra el gobierno de Flores y en la Revolución Liberal en 1895, en la cual acompañaron a Alfaro formando las famosas Montoneras. Gracias a su organización y lucha, la Constitución del 2008 los reconoció oficialmente como parte de los pueblos y nacionalidades que conforman el país. Afroecuatorianos. La población afrodescendiente se estableció como resultado de la esclavitud que se instauró en la colonia. Esta población organizó una comunidad propia y libre al margen de indígenas y españoles. Estableció alianzas con los indígenas de la región y rechazó las expediciones militares españolas que continuamente intentaban ingresar en la zona. Muchos esclavos negros fueron trasladados desde Colombia a las plantaciones de caña que la comunidad jesuita estableció en la zona comprendida entre los ríos Chota y Mira. La historiadora Rosario Coronel en 1991 menciona que fue tan grande el número de esclavos introducidos que para 1780 había en la región al menos 2.615 de todas las edades. Estudiantes. Como podemos visualizar, tenemos nuestra ficha pedagógica, donde detalla solamente la tarea que usted tiene que realizar. Como primera tarea, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si es falso, justifique su respuesta. Como usted puede visualizar, tenemos 4 ítems. Segundo, complete el texto según corresponda. Como usted puede ubicar donde están las líneas, donde según corresponda. Tercero, escuche la explicación del maestro y responda a las siguientes preguntas. Como podemos visualizar, tenemos 8 preguntas. Estas preguntas las encontrará en el video de la clase correspondiente a la 7ª semana, estudiantes. 4. Dibujar los siguientes gráficos y investigar cuáles son las características de cada uno. Realizar 5 características de cada uno, como son los mestizos e indígenas. Indicaciones generales, estudiantes. Las actividades junto a la tarea las realizan en una hoja de cuadro. Suba una fotografía a la plataforma. Tendrán 5 días hábiles para subir al sistema las actividades junto a la tarea. Bueno, hemos culminado, estudiantes. Muchas gracias por su tiempo prestado.